Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Ahora sí que tenemos gente que está en la noche, en el día, en el intermedio. Soy Manuel Villalobos Mendoza y soy misionero claretiano de la provincia de Estados Unidos y Canadá, y este curso llega también por la generosidad de la provincia de Estados Unidos y Canadá. Y antes de presentar al doctor Casas, me gustaría primeramente darle las gracias a todos ustedes por su paciencia, por la inconveniencia que tuvimos el día de ayer. Yo sé que el profesor todavía no se siente muy bien, entonces lo que le voy a pedir es que si puede dar la clase y después las preguntas, después las podemos anotar y a lo mejor el día de mañana ya se sienta mejor y pueda tener un tiempo para resolver preguntas y respuestas. Está haciendo un sacrificio por estar con nosotros, así que tenemos que ser un poquito también comprensivos. Ahora, cuando sean las preguntas, a mí me gustaría de verdad que sean concretos, específicos y directos, que no nos cuenten cuántos cursos han hecho, que leyeron este libro y que este profesor dijo esto y que usted qué opina. No estamos haciendo reseñas de libros. No estamos haciendo criterios muy personales de profesores. Vayan a lo que se expuso, que sea pertinente. Tampoco pregunten, no, bueno, cosas que no tienen que ver con el tema. Yo creo que por respeto al expositor, ¿verdad? Entonces, yo creo que va a ser un curso muy bueno. Y ahora sí me gustaría presentar al profesor, al doctor Casas. Él estudió el doctorado en la Universidad Javeriana. No, sí, Javeriana, ¿verdad, profesor? Ya se me olvidó. Sí, Javeriana, correcto. Ahí en la Javeriana, donde es maestro, comencé a leer su tesis sobre ciegos sordos en el Evangelio de Marcos, una lectura muy preciosa y tema también especialista en los temas de la violencia, especialista en el Evangelio de Juan, especialista también en estos temas de la relación con la cultura del Oriente Medio, la Biblia, con todos estos mitos de las creaciones, de historia. Es maestro también allí en la Universidad Javeriana en Bogotá, y de verdad que tenemos el privilegio de tener una persona, no solamente que es experta en su área, sino también una persona muy cercana, muy pastoral. Este es el gran reto siempre que nosotros tenemos. Hay personas que son, yo tengo un amigo biblista que es buenísimo, buenísimo, pero por más que le digo, aterrízalo en la pastoral, todavía no logra, no, 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 salen con unos términos que a veces nuestra gente no entiende. Y yo creo que el profesor Casas, el doctor Juan Alberto Casas, tiene esta habilidad de hacer estos conceptos tan difíciles accesibles. Así que le damos la bienvenida. Y como le decía, doctor Casas, si usted se siente que todavía no está muy bien y si quiere después solamente dar la presentación, yo creo que vamos a entender. Vamos a entender y el día de mañana podemos continuar con las preguntas, como usted se sienta. No hay ningún problema, Manuel. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días para algunos al otro lado del globo. De verdad que me siento muy contento de estar con ustedes compartiendo este curso. Yo creo que con lo de las preguntas, para mí sería magnífico que pudiéramos interactuar incluso aquí en este escenario. A través de las preguntas yo también aprendo mucho y se abren otros horizontes. Entonces les agradecería, no tengo ningún inconveniente con que el diálogo sea en esta misma sesión. Como ustedes recibieron precisamente la invitación a este encuentro, la idea es precisamente conversar en torno a lo que se ha llamado el pensamiento del creciente fértil antiguo y la Biblia. ¿Me pueden confirmar, por favor, a través del audio si ya se está viendo la presentación? Sí, Sí, se ve perfecto. perfecto, profesor. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Entonces, ustedes en el brochure, en la invitación que recibieron del curso, decía el pensamiento del Próximo Oriente Antiguo, pero he querido hacer esta precisión, ya les voy a explicar por qué. Miremos un poco en torno a la presentación del curso y que hace parte también de lo que ustedes recibieron y quisiera explicarlo un poco mejor. Aquí el principio es que es precisamente, la Biblia no ha caído del cielo.
La Biblia no ha caído del cielo. A veces cuando pensamos en la Biblia como un texto sagrado, podemos caer en la tentación de imaginarnos, lo voy a hacer de una manera un poco caricaturesca, de Moisés que va caminando allá por el desierto, se abre el cielo, sale una luz y de la luz baja el texto ya de la Biblia encuadernado con capítulos y versículos y edición de lujo, etcétera, y ya tenemos ahí el texto de la Biblia tal cual, ¿sí? A veces podemos pensar que si es un texto sagrado tiene un origen por ese estilo, pero precisamente desde la tradición cristiana, cuando hablamos de la Biblia como texto inspirado, pues tenemos que partir también de esta comprensión. No ha caído del cielo, sino que se ha encarnado. Y aquí estoy utilizando de manera intencional y consciente esta expresión se ha encarnado. Porque si la máxima expresión de la palabra de Dios, que es Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, pues se centra en torno al acontecimiento de la encarnación, ¿sí? Y por supuesto de la Pascua, pero la encarnación parte de la realidad de que es la palabra que se hace vida desde coordenadas geográficas, temporales, históricas particulares, y desde esas coordenadas está dando vida y vida en abundancia, ¿sí? La encarnación ocurre no desde afuera y desde el exterior o desde arriba, sino que la encarnación ocurre desde abajo y desde adentro, desde la historia misma, desde la historia misma. Entonces, desde ahí podemos decir, y repito, la Biblia no ha caído del cielo, sino que se ha encarnado. Es decir, lo que decimos de la máxima expresión de la palabra de Dios, que es Jesús el Cristo, lo podemos decir también de las otras expresiones secundarias que por analogía, de alguna manera, también reciben estas condiciones de la máxima expresión que es Jesús, como lo es la Biblia misma, como lo es la historia, como lo es la creación. Entonces, aquí estamos afirmando eso. La Biblia se ha encarnado en unos contextos históricos y culturales determinados y se ha desarrollado en esos suelos nutricios. Cuando yo digo aquí suelos nutricios, estoy diciendo que los ambientes culturales, históricos, pues vienen de alguna manera a alimentar el pensamiento que vamos a encontrar en la Biblia misma. Por eso, cuando pretendemos leerla de forma séptica, es decir, sin tener en cuenta todo este mundo en el que nace, tratando como aislarla, como se puede aislar de pronto una muestra en un laboratorio, desconociendo, desarraigándola de esos suelos nutricios, pues podemos caer en el riesgo del fundamentalismo literalista y en la negación de la encarnación. Es decir, si no tenemos en cuenta el mundo en el que surgen los textos, y en este caso los textos bíblicos, pues lo que vamos a hacer es creer simplemente que la Biblia cayó del cielo y tiene que ser interpretada en sí y por sí sin tener en cuenta las realidades en las que surge. Y quiero insistir con esto, este es el principio de la inspiración, que afirma que así como podemos decir que Dios es autor, también los seres humanos son autores en todo el sentido de la palabra, los que llamamos agiógrafos. Y en cuanto a autores, estas realidades culturales, políticas, económicas, geográficas, pues van a influir en su modo de ver la realidad, en su modo de ver el mundo, pero también en el modo como ellos expresan su experiencia de Dios a través de los textos mismos. Por eso, este curso tiene como propósito ofrecer una visión panorámica. Eso es lo que vamos a hacer, un panorama. No nos vamos a detener en el árbol, sino que vamos a mirar el bosque para que después ustedes, cada uno, de acuerdo con sus intereses particulares, puedan acercarse a los árboles en concreto. Entonces, vamos a ofrecer una visión panorámica del pensamiento y la literatura del que se ha llamado el creciente fértil antiguo, de tal modo que se pueda comprender mejor el contexto ideológico y cultural que dio origen a los escritos de la Biblia hebrea. Aquí me voy a centrar principalmente en las relaciones con los textos de la Biblia hebrea que en el ámbito cristiano llamamos Antiguo Testamento, en el ámbito judío también se puede llamar la Tanakh, haciendo referencia a la subdivisión que tiene el Antiguo Testamento en el mundo judío en tres grandes partes, Torá,
Nevi'im y Ketuvim, es decir, lo que nosotros llamaríamos el Pentateuco, los 5 primeros libros, Nevi'im, que hace referencia a la tradición de los profetas, que se divide en profetas anteriores y en profetas posteriores. Los profetas anteriores correspondería a lo que en nuestras Biblias se llamarían los libros históricos, y los profetas posteriores haría referencia a los textos proféticos propiamente dicho, y finalmente tendríamos los Ketuvim, que hacen referencia a los escritos restantes, donde podemos encontrar, por ejemplo, los Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, entre otros. Entonces, quiero que miremos precisamente y quiero invitarles a que miremos esas relaciones intertextuales, y este es un término que va a ser clave aquí en nuestro curso, entre ese pensamiento de lo que se llama el creciente fértil antiguo y lo que sería el pensamiento mismo y las expresiones que vamos a encontrar en la Tanakh o en la Biblia hebrea. En ese sentido, como unos presupuestos teóricos iniciales, quiero que nos detengamos en algunos puntos que van a ser las claves de nuestro encuentro con estos textos y con estas formas de pensamiento a lo largo de estos días. Y un principio fundamental es este: la Biblia, antes que ser escritura sagrada, es escritura. ¿Sí? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Muchas veces ponemos el énfasis en el carácter sagrado, casi intocable del texto, y se nos olvida que el texto es texto, es decir, tiene un carácter escritural que lo hace común a otras expresiones textuales, a otras expresiones escritas, y por lo mismo susceptible de ser analizado como se analizan otros textos como tal. Es decir, tiene las características que pueden tener otros textos y por lo tanto puede ser leído como se lee en otros textos. Por ejemplo, identificando géneros literarios, identificando una estructura narrativa o discursiva o retórica. Ahí es importante que tengamos en cuenta. Si queremos entender la Sagrada Escritura, tenemos que entender precisamente esa característica escrituraria que tiene, escriturística, donde el texto tiene unas características particulares que nos permiten comprenderlo mejor. La Biblia, antes que ser escritura sagrada, es escritura y por lo tanto es susceptible de ser estudiada y analizada como se analiza otras expresiones de escritura. En ese sentido, por ejemplo, en cursos de estudios literarios se estudia la Biblia como parte de la literatura clásica, es decir, así como se estudian los textos griegos y romanos, piensen ustedes en la obra de Homero, la Ilíada, la Odisea, piensen ustedes en Suetonio ya del siglo I, etcétera, piensen en Virgilio y la Eneida, pues la Biblia haría parte de ese conjunto de textos de la antigüedad y sería susceptible de ese análisis. Siguiente clave de comprensión para tener en cuenta aquí. Hasta donde sabemos, en el universo, todos los seres que hacemos parte del universo somos únicos, somos únicos. ¿Sí? Algunos dicen únicos e irrepetibles. Pero aquí hay que hacer una aclaración, ninguno es original. Somos únicos, pero no somos originales. Es decir, nada sale de la nada. No podemos decir que un invento salió de un momento a otro sin nada que lo precediera, ¿sí? Nada es original, a pesar del carácter unitivo, único que tiene toda la realidad que existe en el universo, no podemos decir que algo sea original propiamente dicho, sino que todo pues viene de otro, es causado por otra realidad. Y esto se aplica también a los textos e incluso a las ideologías o formas discursivas o de pensamiento, ¿sí? Esto va en la misma lógica que decíamos en la diapositiva pasada. La Biblia no cayó del cielo, sino que la Biblia, en cuanto texto escrito, pues es fruto también de una serie de tradiciones y de influencias, no solo que conforman el pueblo de Israel, sino que vienen de los pueblos que rodean a Israel mismo y la alimentan e influyen en ella, ¿sí? Y le dan también unas claves para que desde los autores mismos pues escriban el carácter único y particular como ellos conciben la realidad, pero teniendo en cuenta también estas comprensiones de los pueblos que les rodean. Por eso también es importante decir que cada cultura tiene sus particularidades y eso lo vamos a ver
¿sí? A veces tendemos simplemente a mezclar, es que lo que piensan acá en Mesopotamia es exactamente lo mismo que piensan en el texto bíblico. No, 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 no. Es importante distinguir qué es lo propio, lo particular y distintivo de cada una de las culturas, pero también es importante reconocer que hay elementos comunes entre una y otra. Y esos elementos comunes no se explican simplemente porque sean estructuras arquetípicas en el sentido de Carl Jung, que pueden ser de culturas diferentes y que aparecen en momentos que pueden ser al mismo tiempo, pero sin que haya un contacto entre las culturas. Por ejemplo, yo estoy haciendo un estudio de la figura del dragón en el Apocalipsis, encontrando que ustedes pues se pueden hallar dragones en cultura china, se pueden encontrar dragones en la Europa medieval, incluso en la tradición mesoamérica van a encontrar dragones en las culturas mayas, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos estructuras arquetípicas que pueden ser presentes en diferentes culturas, pero no es evidente la relación causal entre una y otra. Eso puede pasar, pero no es el énfasis que quiero ofrecer aquí. Aquí no es simplemente mirar que tienen estos elementos que pueden ser comunes, sino que hay vasos comunicantes entre una cultura y otra. Y esos vasos comunicantes implica que hay influencia y que una cultura puede influir o inspirar el pensamiento de otra. Importante tenerlo en cuenta. En ese sentido, otro elemento, la cultura de un pueblo está condicionada, entre muchos otros factores, por su geografía y su clima. No sé si nos hemos fijado incluso al interior de los países, entre las regiones, no es la misma forma cultural que encontramos en quien vive en la costa con quien vive en la montaña. A veces el que vive en la costa puede tener una experiencia más alegre o mucho más espontánea, mientras que el que vive en la montaña puede ser un poco más tímido, un poco más silencioso, etcétera. Eso mismo lo vamos a encontrar en lo que se llama el creciente fértil antiguo. Por ejemplo, cuando nos encontremos con los mitos de las tradiciones babilónicas y mesopotámicas, nos vamos a encontrar que muchas de estas perspectivas tienden a ser un tanto pesimistas. Además, que se habla de inundaciones, de destrucción. Claro, porque siendo una cultura, como lo vamos a ver en un momento en el mapa, que está rodeada por los ríos Tigris y Éufrates, pues es muy común que ocurra inundaciones y las inundaciones causan destrucción. Entonces, esa realidad en la cual se está viviendo ese pueblo, pues va a marcar su modo de ver la vida, va a marcar su modo de relacionarse mutuamente y de relacionarse con la divinidad misma. Para algunos de estos pueblos, los dioses tienden a ser enemigos de los seres humanos o incluso vienen a generar la opresión y la muerte sobre los seres humanos. Cosa distinta va a pasar en la tradición egipcia. Egipto, si bien está enmarcado en el contexto del desierto, hay una realidad que va a generar fertilidad a lo largo de todo este pueblo y es el río Nilo. Y el Nilo cuando tiene sus crecidas, pues va a alimentar la tierra, va a generar fertilidad. Entonces, la perspectiva de Egipto va a ser una perspectiva muy optimista frente a la realidad. El modo como se va a relacionar y cómo va a ver el trato con los dioses, pues va a marcar también esta realidad. Es muy optimista. Entonces, mira, clima, geografía marcan la cultura. ¿Sí? No podemos perder de vista que hay realidades que no son simplemente humanas o sociales, sino que son geográficas, climáticas, que marcan el modo de ser y de relacionarnos mutuamente. Otro elemento clave. La Biblia, que había sido considerada por un buen tiempo el libro más antiguo, o al menos uno de los más antiguos de la humanidad, ha resultado ser un fenómeno relativamente reciente. ¿Sí? Cuando ustedes miran los manuales clásicos ya de Biblia, se llegaba a decir que los primeros textos habían sido escritos alrededor del siglo X antes de Cristo, durante lo que en ese momento se consideraba el periodo de reinado de David, de Salomón, el esplendor de Israel. Hoy las perspectivas han cambiado y sabemos que su redacción o forma definitiva es mucho más tardía, no tan temprana como anteriormente se pensaba. Algunos ubican la redacción final de los textos
del Antiguo Testamento en la época persa, y algunos llegan a decir hasta la época griega y algunos llegan a decir hasta las épocas monedas, es decir, después del año 538 antes de Cristo. ¿Sí? Ya no se habla del siglo X, sino que mira que cada vez la datación de la redacción es mucho más tardía. Y la mayor parte de sus contenidos está tan alejada de las etapas iniciales de las altas culturas del creciente fértil antiguo como esta lo está de nosotros. Me explico. Entre la Biblia y nosotros, entre la época de la redacción de los textos bíblicos y nosotros, hay un tiempo, un abismo, podríamos así, por así decirlo, un abismo cronológico, un abismo temporal de entre 2000 y 2500 años. ¿Sí? Entre el texto bíblico, un abismo cronológico entre 2000 y 2500 años. La redacción del texto. Pero lo que vamos a decir ahora es que entre la redacción del texto bíblico y el pensamiento del creciente fértil antiguo, de los textos babilónicos, mesopotámicos, egipcios, entre otros, existe un abismo que podríamos decir que es casi análogo o similar, más o menos 2500 años. La Biblia estaría en el centro de esos dos abismos. Ahora, ¿eso qué implica? Si tanta influencia ha tenido el texto bíblico en nuestra cultura 2500 años después, piensen ustedes la influencia que han tenido estas tradiciones del creciente fértil antiguo 2500 antes de la redacción del texto bíblico en el pensamiento del texto bíblico. Es decir, son tradiciones que de alguna manera han tocado el modo de ver la realidad, la cosmología, la relación incluso con la divinidad en los autores del texto bíblico. ¿Sí? Ahí hay una realidad importante para tener en cuenta. ¿Por qué quise proponer este cambio de nombre que anteriormente decía Próximo Oriente Antiguo, el pensamiento del Próximo Oriente Antiguo? ¿Por qué quise proponer este cambio de nombre? Precisamente a partir del encuentro con un texto que a mí me parece fantástico, que es uno de los pioneros de todo lo que hoy en día se llama el pensamiento decolonial, y es Orientalismo del profesor Edward Seth. Edward murió en el año 2003. Su libro, la primera versión es de los años 70, pero tiene otra de los 90. Esta es una traducción al castellano del 2020. Él tiene una crítica muy interesante sobre la categoría Oriente y Orientalismo. ¿Por qué? Dice lo siguiente: Oriente ha servido para que Europa, o lo que se llamaría Occidente, se defina en contraposición a su imagen, su idea, su personalidad y su experiencia. Me explico, la expresión Oriente es una expresión eurocéntrica. ¿Sí? Lo que tenemos aquí es una perspectiva etnocéntrica de la realidad que define al mundo desde los propios paradigmas en los que uno se ubica. Entonces se empezó a llamar toda esta realidad del creciente fértil, se le empezó a llamar Oriente, y no solo esto, sino lo que venía de Roma hacia el Oriente, ¿sí? Se le llamaba de esta manera para mostrar una diferenciación, ¿sí? Una contraposición entre lo que sería el occidente, es decir, de Roma hacia España y más adelante hacia América, principalmente hablando de Estados Unidos, mostrando que esa contraposición sería nosotros y ellos. Nosotros como occidente seríamos la civilización, Oriente sería lo incivilizado, nosotros representaríamos lo racional, Oriente lo emotivo, lo místico, etcétera, pero es una contraposición profundamente que se centra en el ombligo de uno. ¿Sí? Y entonces no se le estaría permitiendo a esta realidad emerger por lo que es en sí mismo, sino siempre en relación, y una relación de antagonismo con otro, un binitarismo aquí tremendamente complicado. ¿Sí? Entonces ha servido para que Europa y Occidente se definen en contraposición a su imagen, su idea, su personalidad y su experiencia. Oriente, más que ser una realidad, sería una representación que desde lo que se llamaría los países de Occidente se hace de esta realidad. Y entonces cuando uno piensa en Oriente, se imagina las mil y una noches, se imagina Aladín, se imagina la lámpara y las alfombras voladoras, etcétera, y los genios, pero son construcciones y representaciones que se han hecho incluso desconociendo esta realidad.
¿sí? Y que ha imperado incluso hasta nuestros días en el origen de los conflictos que tenemos actualmente, porque se ha pensado, por ejemplo, que es una tierra desocupada y que puede ser ocupada por cualquier otro pueblo, ¿sí? Mira, mucho de la realidad, incluso conflictiva, que tenemos en ese momento tiene que ver con esa imagen que se ha proyectado hacia Oriente. Y continúa Edward Sell diciendo, el orientalismo es un estilo de pensamiento que se basa en esa distinción ontológica y epistemológica que se establece entre Oriente y Occidente. Precisamente por esa precisión y esa crítica que va a hacer Edward Said es que he propuesto este cambio de nombre de nuestro curso. No tanto hablar de Próximo Oriente Antiguo, sino precisamente el creciente fértil antiguo. Y en ese sentido, el creciente fértil está haciendo referencia a esto que estamos encontrando en el mapa, que algunos han llamado la media luna fértil también, que corresponde a las culturas que se establecen desde los ríos Tigris y Éufrates, que confluyen en el Golfo Pérsico. Aquí nosotros estamos ubicando principalmente a Irak, parte de Irán, ¿sí? E incluso una pequeña parte de la actual Siria, hasta la zona occidental, donde vamos a tener todo aquello que es regado por el río Nilo hasta llegar al delta en el mar Mediterráneo y que correspondería a Egipto y a toda la tradición egipcia. Aquí es donde vamos a centrar nuestra mirada, principalmente, como les decía, en torno a la cultura mesopotámica, a la cultura asiria, a la cultura hitita, a la cultura persa y, por supuesto, a la cultura egipcia, con algunas referencias también a los pueblos cananeos que están en el centro. Cuando decimos cultura hitita tenemos que subir un poco el referente porque nos vamos también a lo que hoy es en día la actual Turquía. Allí mirando esos modos de pensamiento, esos mitos, esas leyes, esos himnos que se tejen allá, vamos a tratar de entender también cómo en nuestro texto bíblico se ha construido y se ha tejido a partir de esa trama que ya existía desde estos pueblos que no solo la han antecedido, sino que han coexistido con el pueblo de la Biblia. Para entender un poco mejor esto, quiero mostrarles aquí, esta es una imagen, la de la derecha, perdón, la de la izquierda, encontré una vez en Tel Aviv esta imagen que corresponde a lo que ustedes ven a la derecha, el mapa de la Halakha. ¿Qué es el mapa de la Halakha? La Halakha hace referencia a la tradición oral en el judaísmo, que llega a tener las mismas connotaciones de los textos sagrados en cualquier religión como tal. Entonces, desde esta comprensión, ¿qué es la tierra firme que encontramos en ese mapa? La tierra firme son los textos escritos, la tradición escrita. Recuerden ustedes que en el mundo judío va a ser tan importante los textos escritos como la tradición oral. Y se va a decir, incluso desde algunas tradiciones rabínicas, que cuando Moisés estuvo en el Sinaí con Dios recibiendo la Torá, pues de día él estaba anotando lo que Dios le dictaba, pero de noche, ¿qué podía hacer? Ah, pues como no tenía la luz para poder escribir, lo que hacía era escuchar, y entonces ahí tendríamos la tradición escrita en el día, la tradición oral en la noche. Pues aquí en esto que se llama el mapa de la Halakha de la tradición oral, lo que se viene a mostrar es precisamente la interrelación y la confluencia entre los textos escritos y los textos orales, cómo unos influyen en otros. Y entonces la tierra, lo que ustedes ven, que es tierra seca, correspondería a los textos escritos que nosotros llamaríamos de la Biblia hebrea o de la Tanakh, es decir, lo que les decía hace un momento, la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim. Y de esa tierra, de esa tierra seca, fértil, vendrían a manar lo que sería la tradición oral.
marcada por los grandes comentarios a la Torá y a la Tanakh, que van a ser más adelante del siglo segundo de nuestra era en adelante, puestos también por escritos en lo que se va a llamar la Mishnah, lo que se va a llamar el Talmud, que van a ser precisamente los referentes de comprensión para el entendimiento de los textos escritos. Pero mira que lo uno está al lado del otro. ¿Por qué quiero recurrir a esta analogía? Porque cuando hablamos de la influencia del pensamiento del creyente fértil sobre la Biblia, tenemos que hacer un ejercicio inverso. Y es decir, que no solamente las fuentes de agua, las fuentes líquidas surgen de la tierra fértil, sino que hay un movimiento inverso donde la tradición oral también nutre la tierra fértil. ¿Sí? Entonces tendríamos que darle la vuelta y esa tradición oral que viene incluso de tradiciones de los pueblos que rodean a Israel también alimentan a esta tierra. ¿Sí? Son como caudales y ríos que vienen a alimentar esta tierra y ayudan también a la comprensión y también a la fecundidad que vamos a encontrar en esta tierra que se va a llamar la Biblia o al menos la Tanakh o el Antiguo Testamento, sin negar, por supuesto, toda la influencia que va a tener también sobre el Nuevo. Esta es la imagen que de alguna manera expresa esta relación. Hay una relación de múltiple escritura. ¿Sí? No solo hay un primer momento de escritura, sino que nos escribimos continuamente y esa escritura emerge también por un ejercicio de imitación o de mímesis, de mímesis. Mira, recurro aquí a esta imagen que ustedes ven. Es una copia de un alto relieve donde se presenta a escribas y oficiales sumerios, que es del siglo X antes de la era común, y podríamos decir que lo que ocurre con la Biblia es muy similar a lo que estamos viendo aquí en la imagen. Si ustedes miran en el personaje del lado derecho, un señor de barba, que tiene un cálamo en la mano, está escribiendo posiblemente sobre una tablilla de arcilla, como lo vamos a encontrar en el origen de la escritura en Mesopotamia, que precisamente surge con escritura cuneiforme sobre la arcilla y está escribiendo algo, posiblemente son libros de contabilidad, así es como inicia la escritura contando, no simplemente contando relatos, sino contando cantidades de ganado, por ejemplo, de propiedades, etcétera. ¿Y qué es lo que tenemos detrás de él? Es decir, en la parte izquierda de la imagen. A un personaje un poco más joven, se ve en el hecho de que sea imberbe, no tiene barba, tiene también un cálamo, pero ya está escribiendo sobre otro tipo de material. Algunos se preguntan si es algún tipo de cuero cercano al pergamino, si puede ser papiro, pues no lo sabemos, pero miren lo que está haciendo. Uno está copiando del otro. Uno está copiando del otro, pero no está copiando exactamente con los mismos medios y mecanismos del que tiene al frente, sino que lo está haciendo adaptando la escritura a su propia realidad, incluso a su propia, entre comillas, tecnología o técnica de la época. Pues algo muy parecido es lo que vamos a encontrar en la Biblia. Los autores de la tradición del Antiguo Testamento de la Biblia hebrea lo que van a hacer es tomar tradiciones, retomar tradiciones de los pueblos circundantes para adaptarlos a su propia manera de ver la realidad, el mundo, la divinidad y hacer sus propios escritos. Es decir, muchos de estos textos surgen precisamente por la necesidad de ser reconocidos como civilizaciones o pueblos a la altura de los demás pueblos. Por lo tanto, si el pueblo que me está rodeando, piensen ustedes en Babilonia, y no solo me está rodeando, también me puede estar presionando o me puede estar inhibiendo por todo el potencial armamentístico, etcétera, que tiene, ¿cómo yo puedo establecerme a la altura del otro pueblo sin tener todas las capacidades que ese pueblo tiene a nivel de infraestructura? Pues lo primero es generar cultura y generar un tipo de pensamiento que hasta cierto modo sea similar o parecido al del otro pueblo. Pues aquí la identidad, y eso no solo lo encontramos en el origen de la cultura, sino también en el origen de la personalidad humana, la identidad surge también por imitación.
por imitación. Nuestra personalidad surge también imitando lo que vemos alrededor y lo mismo podemos decir de los otros pueblos. Por eso aquí una palabra que va a ser fundamental en nuestro curso es la palabra intertextualidad, que viene precisamente de toda la teoría literaria. Aquí recurro principalmente a dos autores, una es Julia Kristeva, y a Gerard Genet cuando se habla de lo que son los palimpsestos, un texto que está sobre otro, que es reescrito a partir de otro. Por eso, cuando hablamos a partir de estos autores, cuando hablamos de la intertextualidad, vamos a hacer referencia a lo que es una relación de copresencia entre dos o más textos. Y es una copresencia en la que no solamente se coexiste un texto, un relato al lado del otro, sino que un relato influye en el otro. Es la presencia efectiva de un texto en otro. Por eso, en el ámbito intrabíblico, es decir, al interior de la escritura, vamos a encontrar también relaciones intertextuales. Por ejemplo, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, todo el tiempo hay intertextualidad. Si ustedes miran una Biblia de estudio, se van a dar cuenta de lo que se llaman los textos paralelos o las citas paralelas, como al lado de una perícopa o de un relato empiezan o se mencionan algunos textos bíblicos que ayudan a entender ese relato. ¿Sí? En el Nuevo Testamento vamos a encontrar ese tipo de relaciones, por ejemplo, a nivel de reescritura. ¿Sí? Cuando en el Salmo 22, por ejemplo, vamos a encontrar que posiblemente este salmo viene a ayudar al relato de la muerte de Jesús que encontramos, por ejemplo, en Marcos, ¿sí? Viene a dar un sentido a esa muerte, a esa crucifixión de Jesús, empezando por esas palabras con las que inicia el Salmo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, etcétera, y viene precisamente a continuación toda la experiencia de rechazo y de sufrimiento que está experimentando el salmista y que en la escritura del Nuevo Testamento por parte del autor, en este caso del Evangelio, pues va a ser de alguna manera reinterpretándolo aplicado al mismo Jesús. Vamos a encontrar también el caso de citas y puede ser explícita. Miren ustedes en Marcos capítulo 1, verso 2, cuando empieza diciendo, como dice el profeta Isaías, voz que clama en el desierto. Y entonces es una cita que está haciendo referencia a un texto del Antiguo Testamento para entender una realidad del Nuevo. También vamos a encontrar esto que se llama el comentario o la reinterpretación, ¿sí? Que es muy común no solo en textos del Nuevo Testamento, sino en el modo como en el judaísmo se va a reinterpretar la Biblia hebrea. Por ejemplo, allá en Hechos capítulo 2, verso 14 al 36, que es exactamente después del momento de Pentecostés, dice, Pedro toma la palabra y entonces dice lo siguiente, presentándose con los 11, levantó su voz, les dijo, judíos, habitantes de toda Jerusalén, que os quede esto bien claro, presten atención a mis palabras, no están estos borrachos como vosotros suponéis, pues es la hora tercia del día, sino que es lo que dijo el profeta. ¿Y qué viene a hacer ahora Pedro? Va a tener una relectura de la profecía de Joel en el capítulo 3, verso 1 al 15, donde dice, sucederá en estos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y yo sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. ¿Qué es lo que está haciendo el personaje Pedro o el autor de Hechos? ¿Qué es lo que poniendo en labios de Pedro esto? Está reinterpretando una profecía del Antiguo Testamento, dándole sentido a la luz del acontecimiento que está narrando en el Nuevo, ¿sí? Ahora, si uno pudiera resucitar a Joel y lo pusiera a dialogar con el autor de Hechos de los Apóstoles, Joel le habría dicho con toda certeza, no, mire, pues llamémoslo Lucas, don Lucas, lo que usted dice que yo dije no es lo que yo quise decir. ¿Sí? Ahora, Lucas perfectamente le puede responder, sí, pero usted está muerto, lo que yo tengo es el texto y el texto tiene muchos sentidos. Uno de estos sentidos es el que yo quiero decirle en términos de Paul Ricoeur, por ejemplo. Sí, pero aquí tenemos precisamente esa reinterpretación de textos antiguos a la luz de acontecimientos presentes. Estas son formas de intertextualidad que tenemos en las relaciones, por ejemplo, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero también vamos a encontrar relaciones intertextuales
en expresiones del mundo que rodea el pueblo de Israel en la antigüedad, que ya existen y de alguna manera tienen esa copresencia que tiene la intertextualidad en los textos bíblicos. Miren un ejemplo de esto. Esta es la leyenda de Sargón. La encontramos en una tablilla que está datada hacia 1900 antes de la era común y narra la leyenda de Sargón. Sargón fue un rey de Agade, del el mundo sumerio, que vive del 2371 al 2316 antes de la era común. Y mira lo que dice la leyenda de Sargón. Me llamo Sargón, soy hijo de una sacerdotisa y un peregrino desconocido de las montañas. Hoy rijo un imperio desde la ciudad de Agade. Debido a que mi madre no quería que nadie en la ciudad de Azurpirano supiera que había tenido un hijo, me dejó a la orilla del río Éufrates en una cesta tejida con juncos e impermeabilizada con pez. No sé si ya empezamos a hacer algún tipo de relación con algún relato de la Biblia. El río condujo mi cesta hasta un canal donde Aki, el jardinero real, me sacó del agua y me crió como hijo suyo. Él me enseñó a cuidar los jardines del gran rey. Con la ayuda de Ishtar, diosa del amor y de la guerra, me convertí en rey de los cabezas negras y he gobernado 55 años. Abrí caminos a través de las montañas con hachas de bronce, escalé altas cumbres. Algún otro personaje con un origen similar ha llegado hasta el Sinaí, por ejemplo. Crucé valles profundos, conquisté todas las tierras del Dilmun al Golfo Pérsico y hasta Dor en el Mediterráneo. Conquisté puertos como Dor y ciudades como Casalu. A mis sucesores les dejo este legado. Miren que aquí la leyenda de Sargón, que es muy anterior a los relatos que encontramos en el Éxodo sobre Moisés, viene la pregunta, ¿no será que este texto tiene algún tipo de relación, de influencia con el relato que vamos a encontrar en el Éxodo sobre Moisés? Porque precisamente a Moisés se le va a querer mostrar como un rescatado de las aguas por voluntad de la divinidad, ¿sí? Y al mismo tiempo como un líder, un caudillo de Israel que lo va a conducir por valles y montañas hacia la tierra que Dios ha prometido. ¿No será este un modelo para la construcción narrativa del personaje Moisés? Lo dejo entre signos de interrogación. Miren esta otra expresión que va a estar muy en relación. Mira que aquí nos vamos de Sumeria a lo que es la zona de Egipto y allá en Egipto nos vamos a encontrar con esto que se llama el himno al dios Sol, al dios Atón. ¿Qué dice ese himno? Dice, te alzas en oriente, llenas el país de belleza, tu gloria resplandece en lo alto sobre el país, cuando te pones en el horizonte occidental, la tierra, y en oscuridad y muerte, el león sale de su guarida, la serpiente ataca, cuando la oscuridad cubre la tierra, los países están en silencio, su creador descansa en el horizonte, al amanecer te elevas de nuevo sobre el horizonte, brillas como Atón que trae el día, tus rayos disipan la oscuridad, el ganado pasta satisfecho, los árboles y las plantas reverdecen, las aves vuelan a sus nidos, extienden sus alas para lavar tu Ka. Ka es el aliento vital. Todas las cosas cobran vida cuando te has alzado. Oh Señor, nuestro Señor, qué magnífico es tu nombre. Masajeas al feto en el vientre de su madre, apaciguas al no nacido que llora, alimentas al que tiene hambre en el vientre, insuflas en sus narices el primer aliento de vida, abres la boca del recién nacido el día de su nacimiento, satisfaces todas las necesidades humanas, hiciste los cielos para alzarte en ellos, para poder observar todas las cosas, solo tú eres Atón, solo tú te elevas, solo tú eres la fuente de la vida. Este es un himno, insisto, es posiblemente del siglo XIV antes de Cristo compuesto en honor al sol, al dios sol, a Atón, desde lo que es la perspectiva de Akenatón, este faraón, este rey egipcio. Ahora miren el Salmo 104
y démonos cuenta que es innegable la relación que podemos establecer aquí. Dice desde el 1b, vestido de esplendor y majestad, arropado de luz como un manto. Quien lo lee sin tener en cuenta que es un texto bíblico ya está pensando en el sol. Tú despliegas los cielos lo mismo que una tienda, levantas sobre las aguas tus altas montañas, haciendo de las nubes carro tuyo, sobre las alas del viento te deslizas. Esta imagen del carro que está en el cielo es una imagen muy común en el pensamiento del creciente fértil antiguo en torno a la representación del sol. El sol va en un carro o en algunos casos es el escarabajo, ya vamos a hablar más adelante de el que lo está llevando al sol, ¿sí? En la tradición romana vamos a ver Apolo, que es el que lleva al sol mismo, a Helios, ¿sí? Es el carro el que está, y aquí en el Salmo 104 las nubes son el carro ya no del sol, sino de la divinidad. Sobre las alas del viento te deslizas, tomas por mensajeros a los vientos, a las llamas del fuego por ministros. Dice, y empieza un relato que viene a ser paralelo no solo al Salmo 104, sino que viene a retomar el primer relato de la creación que encontramos en el libro del Génesis, en el capítulo 1, verso 1 al capítulo 2, verso 4. ¿Sí? Dice, sobre sus bases asentaste la tierra, inconmovible para siempre jamás, del océano cual vestido la cubriste, sobre los montes persistían las aguas, al increparlas tú emprenden la huida, se precipitan al oír trueno, y saltan por los montes, descienden por los valles hasta el lugar que tú les asignaste. Un término les pone que no crucen porque no vuelvan a cubrir la tierra. Salto al verso 14, la hierba haces brotar para el ganado y las plantas para el uso del hombre, para que saque de la tierra el pan y el vino que recrea el corazón del hombre, para que lustre su rostro con aceite y el pan conforte el corazón del hombre. Me salto al verso del 19. Hizo la luna para marcar los tiempos, conoce el sol su ocaso, mandas tú las tinieblas y es la noche, en ella rehuyen todos los animales de la selva, los leoncillos rugen por la presa y su alimento a Dios reclaman. Cuando el sol sale se recogen y van a echarse a sus guaridas. Salto al verso 29. Escondes tu rostro y se anonadan, les retiras tu soplo y expiran, y a su polvo retornan. Envías tu soplo y son creados, y renuevas la faz de la tierra. ¿Qué estamos encontrando aquí? Una relación de dependencia de todo el universo frente a una realidad que le da el ser a ese universo. En el caso del mundo egipcio, esa realidad divina corresponde al sol. En el caso de los textos bíblicos, pues ya sabemos al Dios titular de Israel. Es importante esta relación porque nos está mostrando la influencia y al mismo tiempo la comprensión sobre la divinidad que tienen estos pueblos. De ahí pasamos a mirar propiamente, ya en lo que corresponde después de esta introducción, lo que sería la iconografía. No solo vamos a encontrar relatos plasmados a través de la escritura, sino relatos plasmados a través de la iconografía, plasmados a través de imágenes y en esas imágenes podemos encontrar incluso representaciones cercanas a expresiones que encontramos en la misma escritura. Miren, por ejemplo, la imagen que está en la parte inferior, perdóname, en la parte inferior izquierda, donde hay un hombre que parece estar luchando contra un león. Ese hombre lo vamos a conocer mañana, es Gilgamesh, y está luchando contra un león y se dice que precisamente lo triunfa sobre él, que lo derrota a este león. ¿Sí? En los textos bíblicos vamos a encontrar a personajes que luchan contra leones y los derrotan, como Sansón, en el libro de los jueces, o el mismo David, que protegiendo a su rebaño a través de su onda, derrota a los leones. La siguiente imagen que está en todo el centro corresponde a lo que se llamaría un caribú.
corresponde a estas imágenes celestiales, pero al mismo tiempo terrenales, que custodian el ingreso a los templos asirios y babilónicos. Ustedes pueden ver que tiene unas patas y un cuerpo como de buey o de novillo, tiene alas de águila, tiene rostro humano, incluso uno puede identificar partes de león en él. ¿Sí? Esto es un caribú. Pues bien, la idea que vamos a encontrar en el judaísmo y también en el cristianismo de querubín, de hecho la palabra querubín está tomada del caribú, de los templos asirios, pues tiene que ver precisamente con esta imagen que tenemos aquí. Ustedes van a encontrar esa representación al inicio del libro de Ezequiel en lo que se llamaría la visión del carro de fuego. Dice Ezequiel capítulo 1, verso 4. Yo miré, vi un viento huracanado que venía del norte, una gran nube con fuego fulgurante y resplandeciente en torno, y en el medio como el fulgor del electro. En medio del fuego había en el centro como una forma de cuatro seres, cuyo aspecto era el siguiente. Tenían forma humana, tenían cada uno cuatro caras y cuatro alas cada uno, sus piernas eran rectas y la planta de sus pies era como la planta de la pezuña del buey, y relucían como el fulgor del bronce bruñido. Bajo sus alas había unas manos humanas vueltas hacia las cuatro direcciones, lo mismo que sus caras y sus alas, las de los cuatro. Sus alas estaban unidas una con otra, al andar no se volvían, cada uno marchaba de frente. En cuanto a la forma de sus caras, era una cara de hombre, y los cuatro tenían cara de león a la derecha, los cuatro tenían cara de toro a la izquierda, los cuatro tenían cara de águila, sus alas estaban desplegadas hacia lo alto. Pues cuando leemos este texto y empezamos a mirar la imagen del caribú que tenemos aquí, empezamos a establecer esas relaciones y a entender si el texto, si el libro de Ezequiel o la profecía tiene su origen en la época del exilio, cuando el pueblo está precisamente desterrado en Babilonia, y según la tradición sabemos que Ezequiel fue uno de los personajes de origen sacerdotal que estuvo en el exilio de Babilonia, pues podemos suponer que él no está imaginando algo que va a plasmar aquí en el texto, sino que está describiendo lo que él está viendo en las entradas de los templos y de los palacios de Babilonia. Un caribú que va a hacer una reelaboración mostrando que esto ya no es la entrada a templos babilónicos, sino el pedestal del trono de Dios. Entonces va a tomar estas figuras de la cultura donde se encuentra en exilio y las va a resignificar transformando el significado, transformando su sentido para mostrar que están subordinadas a la divinidad tutelar del pueblo mismo. Miren, la imagen que encuentran a continuación es Isis, la diosa Isis relacionada también con la luna misma. A Isis se le representa con el disco solar sobre su cabeza y la luna tomando, sosteniendo el disco solar. Entonces el sol, la luna, en algunos casos, como en este que tenemos aquí, se le representa también como una figura alada. Qué curioso, cuando ustedes llegan al Nuevo Testamento, en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, se va a hablar de una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, con dos estrellas alrededor de su cabeza, y al final de esa perícopa se dice que se le dan dos alas como de águila para volar al desierto y para ser alimentada allí huyendo del dragón que la quiere perseguir. ¿Sí? ¿No será una evocación esta imagen de esta mujer, una evocación de Isis? ¿No será? Lo estoy poniendo como pregunta. La última imagen, la estela de Naram Sin, vamos a profundizar sobre esa estela más adelante, pero por el momento fijémonos en la estructura de esta estela que tiene 2 metros de altura y representa el triunfo de este personaje, Naram Sin, sobre el pueblo Lulubi. Y miren la estatura que tiene este personaje mostrando cómo con sus pies está pisoteando al pueblo como tal, pero está subiendo también a una montaña para encontrarse con la divinidad, reconociendo que es la divinidad la que le ha concedido la victoria. Miren, interesante también que este personaje es representado con dos cuernos, ¿sí? No perdamos de vista esto porque mañana lo vamos a profundizar,
¿sí? Cuando se habla, por ejemplo, de los cuernos de Moisés, ¿sí? No lo perdamos de vista. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí en torno a las claves de comprensión? Aquí tenemos que decir que la mayoría de los sistemas escriturales, pero también iconográficos, estaban conectados de forma estrecha a sus respectivas artes pictóricas. ¿A qué me explico con esto? Si miramos nuestro sistema alfabético, realmente los signos que utilizamos para leer y escribir son absolutamente abstractos, ¿sí? No tienen en principio una relación directa con alguna forma que existe en el mundo natural, ¿sí? O en el mundo incluso social, etcétera. Pero en el origen de la escritura lo que vamos a encontrar es que las primeras expresiones pictográficas y escriturísticas realmente en el origen de la escritura misma remiten a no solo ideas, sino realidades concretas que existen en el mundo. ¿Sí? Miren, por ejemplo, en el lado izquierdo de sus pantallas, en este cuadro que presentan aquí, la historia de letras de la tradición babilónica que se expresan en, en la escritura cuneiforme como la letra Sag. Sag inicialmente es cabeza. Cuando tenemos la primera expresión, antes del 3000 antes de Cristo, tenemos una forma de cabeza como tal, que ya para el 1700 no tiene esa relación. O ninda, que es ración de comida. Ustedes ven en la expresión antes del 3000 un cuenco donde se pone la comida. Y lo mismo va a suceder con otras expresiones, gu, como comer, ab, vaca, arado. Lo mismo podríamos decir incluso del alefato hebreo. Miren, por ejemplo, la letra Bet, que es la segunda del alefato hebreo. Bet literalmente traduce casa. Y si ustedes miran la forma de Bet, tiene un techo y tiene una base recordando precisamente la forma de una casa. Miren, por ejemplo, la de la apertura o puerta que es Dalet, que la vamos a encontrar uno, dos, tres, la que es la cuarta letra, ¿sí? Tiene precisamente la forma de una estructura vertical, una horizontal, como si fuera el marco para el ingreso de una realidad, ¿sí? Cada una de las letras realmente está evocando o en su origen una realidad concreta del mundo natural, pero también del mundo social, del mundo físico. Así es como empieza esta comprensión de la escritura. La escritura, antes que hacer referencia a abstracciones, hace referencia al mundo como es visto por parte de las culturas. Y en las primeras expresiones nos vamos a encontrar precisamente con imágenes, aquí vamos a hablar incluso de iconografías, ¿sí? Que están presentes en esta realidad. Estas iconografías no estaban pensadas para ser contempladas, Sehbild, como la pintura europea de los siglos XIX o XX. La idea no es simplemente contemplar una experiencia estética, sino para ser leídas. Ese es el origen de los jeroglíficos en Egipto. Tienen que ser leídos, no simplemente contemplados, porque no se va a entender. Se trata de conceptos presentados de manera visual. Y esos conceptos, si bien son concretos en sí mismos, también significan una realidad mayor que su significado concreto. Por ejemplo, para el creciente fértil antiguo, las formas, los colores, los movimientos, los sonidos similares sugieren una coherencia, un orden más profundo. Es decir, cuando miramos una representación iconográfica, no solo debemos quedarnos en la superficie de aquello que se está mostrando, sino que ello remite a una realidad más profunda, que debe ser de alguna manera decodificada, desencriptada. Así, en el creciente fértil antiguo, el propósito de la representación visual o literaria de un acontecimiento es asegurar la existencia del mismo y permitir participar de él a quien lo representa. Me explico. Cuando se representa una realidad como una ciudad, lo vamos a ver más adelante, como la misma estructura del universo, la idea a través de la representación, de alguna manera, es que la representación garantice la permanencia y estabilidad de aquello que está siendo representado.
Es decir, no es simplemente que una representación de la ciudad sea la maqueta de la ciudad misma, sino que en cuanto a representación garantiza la estabilidad de la ciudad. Es decir, hay un ejercicio incluso religioso o teológico, si pudiéramos así decirlo, en la representación misma. Además, el que está representándolo y quien va a ver la representación de alguna manera participan en esa realidad sagrada o religiosa mediante la elaboración de la representación o la contemplación de la misma. Miremos varios ejemplos. Esto se llama el vaso sagrado de Barca, del 3300 al 3100 antes de Cristo. Está en el Museo de Berlín actualmente. ¿Y qué es lo que muestra este vaso sagrado? Muestra, ustedes pueden darse cuenta, una estructura en 3 niveles, donde en la parte inferior encuentran principalmente animales, miren, principalmente animales vacunos o domésticos. En la parte de la mitad, seres humanos llevando una serie de ofrendas, posiblemente para los que están arriba, y quienes están arriba posiblemente hacen referencia al mundo de los poderosos y sobre todo de los dioses. Entonces hay una relación aquí de coexistencia, pero también de dependencia entre el mundo de lo divino y el mundo de lo humano, pero también entre el mundo de lo humano y el mundo de lo animal, de lo animado como tal. Casi que hay ya una estructura jerárquica entre las formas de existencia, ¿sí? Y hay una realidad donde lo uno depende de otro. Algo muy interesante aquí es precisamente que lo vamos a encontrar en la gran mayoría de estos relatos, los vamos a ver a partir del día de mañana, donde hay una asamblea divina y esa asamblea divina va a estar representada por figuras de divinidades o de dioses relacionados con aspectos particulares de la vida diaria. Ya hemos hablado del dios Sol, que es el que genera la vida, por ejemplo, en Egipto, pero también podemos hablar de la realidad de la fecundidad. Hay divinidades, principalmente femeninas, en el ámbito mesopotámico y cananeo, relacionadas con la fecundidad misma. Hay realidades que van a representar la guerra o la muerte. ¿Sí? Vamos a hablar de ellas más adelante. Y todo depende precisamente de esa asamblea. Es muy curioso porque en los textos bíblicos vamos a encontrar de alguna manera algunas representaciones de esa misma asamblea. Por ejemplo, en el libro del Deuteronomio, cuando ustedes van al Deuteronomio en el capítulo 32, verso 8, dice lo siguiente: cuando el Altísimo repartió las naciones, cuando distribuyó a los hijos de Adán, fijó las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Dios, mas la porción de Yahvé fue su pueblo, Jacob su parte de heredad. Aquí parece ser que se está recogiendo una perspectiva del origen del pueblo, pero también del origen de las divinidades a partir de una asamblea divina de origen cananeo, donde hay una asamblea de dioses, una realidad donde hay varios dioses. El principal de ellos se llama el Elión, el Altísimo, y divide el territorio entre los dioses titulares y se dice la porción que le correspondió a Yahvé, un dios que está por debajo del dios El, fue su pueblo, ¿sí? El número de los hijos de Dios, ¿sí? Jacob fue la parte de su heredad. Parece ser que aquí se está de alguna manera reviviendo estas tradiciones antiguas. En Éxodo, en el capítulo 12, verso 12, en el contexto de la institución de la Pascua, dice lo siguiente: yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto, quien está hablando es Dios, heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto. Cuando aquí se está hablando de todos los dioses es que se le está dando una existencia, ¿sí? Miren ustedes que todavía no podemos hablar de aquí de una realidad de monoteísmo, sino donde hay divinidades que coexisten, hay divinidades que son tutelares de los pueblos sin negar la existencia de los otros pueblos. Y lo que está pasando aquí en el relato del Éxodo es que hay una lucha entre las divinidades, entre el Dios tutelar del pueblo de los hebreos y los dioses de los egipcios. Y eso es lo que vamos a encontrar representados en cada una de las plagas.
En realidad, las plagas vienen a ser la lucha entre el Dios de los hebreos con los dioses de Egipto, el dios Sol, ¿sí? Por ejemplo, que va a ser representado con la plaga de la oscuridad sobre la tierra. Si hay oscuridad, el dios Sol está perdiendo su fuerza, o el agua que se transforma en sangre es un atentado contra el Nilo, que en sí mismo llega a ser una divinidad que tiene divinidades. Y así vamos a encontrar precisamente esto. Nos vamos también allá en Éxodo, en el capítulo 15, verso 11, dice lo siguiente: ¿quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, glorioso en santidad entre los dioses? Es decir, aquí tenemos una comprensión donde, insisto, hay asambleas divinas. No es simplemente una única divinidad en una tradición monoteísta, sino que hay varias divinidades y tienen divinidad, los pueblos tienen sus divinidades tutelares. Cuando ustedes van, por ejemplo, al libro de Jeremías, en el capítulo 43, verso 12, dice lo siguiente: y prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto, los incendiará y a los dioses les hará cautivos. ¿Cómo así? Hay más divinidades, hay más dioses, además del Dios Yahvé. Parece ser que durante una buena parte de la historia del Israel antiguo, esta es la realidad que tenemos. ¿Sí? Algunos lo llaman enoteísmo, otros monolatría, que es precisamente la realidad en la que hay un Dios tutelar de un pueblo o de un clan o de una familia que coexiste con otras divinidades. También allá en Jeremías, en el capítulo 46, verso 25, vamos a encontrar esa expresión. Dice lo siguiente: dice Yahvé Shebaot, el Dios de Israel: he aquí que yo visito a Amón de No es el nombre de Tebas en Egipto, a Faraón y a Egipto y a sus dioses y reyes. Vuelve a aparecer esta expresión de los dioses. Me salto ahora al Salmo 82. Miren ustedes cómo los mismos salmos están expresando precisamente esta relación de coexistencia entre una divinidad y otra. Salmo 82, verso 1 y después del 6 al 8. Dios se levanta en la asamblea divina, en medio de los dioses juzga. Me salto al verso 6. Yo había dicho: vosotros dioses sois, todos vosotros hijos del Altísimo, mas ahora como el hombre moriréis, como uno solo caeréis príncipes. Un dios, varios dioses, estamos encontrándonos aquí. Me salto al Salmo 97. Dice el Salmo 97 lo siguiente, en el verso 7. Dice: se avergüenzan los que sirven a los ídolos, los que se glorían de vanidades, se postran ante él todos los dioses. Una realidad donde hay un dios que es central y otros dioses que están subordinados. Aquí, miren que incluso esta realidad de una coexistencia de divinidades la vamos a encontrar también en los textos bíblicos. Vamos a encontrar incluso imágenes cosmológicas. Esto que ustedes ven aquí, y ya con esto cierro para dar espacio a las preguntas, esto que ustedes ven aquí es una tablilla de arcilla. Realmente la tablilla original es la que ven en el lado izquierdo, y lo que ven a continuación en las dos imágenes posteriores de la derecha son la reconstrucción de esa tablilla, que es un plano de una ciudad, de la ciudad de Nippur. Estamos aquí en el mundo babilónico. Es el periodo Ur III del 2050 al 1950 antes de la era común. ¿Qué es esto de los mapas? Los mapas de las ciudades van a recordar al dios tutelar, las medidas que éstas han tomado para obtener la madera, la piedra, el cobre y el oro usados para construir el templo en comparación con el resto de la ciudad. Van a encontrar, por ejemplo, en el Salmo 132 y en otros salmos: si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. La idea aquí es que detrás de una ciudad no hay solo un proyecto humano, sino que hay una idea divina
donde se expresa la voluntad de generar un pueblo a partir de una ciudad misma, ¿sí? Entonces se le está recordando al Dios las medidas de la ciudad para que la ciudad no sea destruida, es decir, para que el Dios no permita la destrucción de la ciudad. Aquí se cree que aunque un arquitecto dibuja el plano, este lo hace bajo la dirección de otro, es decir, incluso el plano de la ciudad tiene un origen divino. ¿Sí? Es Dios el que está inspirando al arquitecto. Por eso en el mundo del creciente fértil de la antigüedad, el arquitecto es una figura sacerdotal también, el que construye la ciudad, el que construye el templo, que va a ser el corazón, el templo o los templos, van a ser la sede de la divinidad o las divinidades de la ciudad y que van a garantizar la existencia de las ciudades. Miren algo muy interesante en las indicaciones y las instrucciones que le da Dios a Moisés para la edificación de la tienda del encuentro. Dice en Éxodo, en el capítulo 25, verso 9 al 40, pero lo leo desde el 8. Me harás un santuario para que yo habite en medio de ellos. Lo haréis conforme al modelo de la morada y al modelo de todo su mobiliario que yo voy a mostrarte. Y lo que ustedes tienen a continuación es la descripción del modelo del santuario mismo. Es interesante aquí esto porque lo que es la tienda del encuentro y más adelante lo que va a ser el templo de Jerusalén no tienen su origen simplemente en un capricho, ya sea de Moisés o del personaje Salomón o de quien lo vaya a reconstruir, Josías o de Persia, etcétera, sino que de alguna manera el templo físico viene a ser un reflejo del templo, del santuario por excelencia que está en el cielo y que en el caso de aquí del capítulo de Éxodo 25, del capítulo 25 de Éxodo, es Dios el que le está mostrando a Moisés esa imagen prototípica y arquetípica de la cual va a provenir esta construcción física. Es decir, aquí ya tenemos una representación del mundo de lo divino expresando su voluntad sobre algo que va a ser construido físicamente, pero que ya existe en la voluntad previa de los dioses. Mira esto que se expresa aquí, que ya lo hemos leído. Nisabá, si no eres tú quien lo ordena, Nisabá es la divinidad, el hombre no construye casa alguna, ni ciudad, ni palacio. Ese es el himno sumerio de Nisaba, diosa del cereal y del arte de la escritura, que tiene su representación, por ejemplo, en el Salmo 127.1. Si el Señor no construye la casa. Miren ahora de la ciudad, del mapa de la ciudad, estamos pasando al mapa del mundo. Lo que ustedes ven aquí parece ser la representación más antigua del mundo, de la cual tenemos conocimiento, y fue encontrada en Irak, en la antigua Babilonia, y tiene esta forma, es una forma redondeada que está rodeada por unos picos que parece como si fuera una estrella. Algunos consideran que pueden ser una representación de las montañas o de las islas, que serían la base de todo lo que existe. Hay un océano alrededor del mundo y hay aguas inferiores de donde brotan también los ríos y los manantiales. En todo el centro, por supuesto, ustedes van a encontrar las grandes ciudades de Babilonia. ¿Sí? Y esto es algo interesante que tiene relación con lo que decíamos al inicio. A veces una de las características del etnocentrismo es que se mira la realidad desde el propio ombligo y entonces todo gira en torno a la propia cultura, al propio pueblo, mirando siempre a lo demás como algo extraño. Pues eso ya lo encontramos desde la antigüedad en representaciones como estas. Pero algo aquí interesante. Dice, la Tierra era concebida como un círculo, un disco plano o una montaña rodeada por una franja igualmente circular, la corriente amarga, claro, el mar es salado, ¿sí? El océano, los triángulos cuyas bases se asientan en la corriente amarga sugieren montañas, sin embargo, puesto que el pie de estas montañas descansa sobre el mar, podrían ser consideradas islas. Esto va a ser muy importante para lo que va a ser la comprensión del universo en el mundo semita. Lo que ustedes ven en la parte derecha es una reconstrucción de la cosmología semita a partir, por ejemplo, del primer relato de la creación. Recuerden ustedes que en el primer relato lo que tenemos son un movimiento de crear luz, pero después de separaciones
entre las aguas. Hay un origen acuático en el primer relato de la creación y las aguas se separan entre aguas superiores, aguas inferiores. En las aguas inferiores vamos a encontrar el océano, pero también el abismo, y vamos a encontrar una realidad siguiente de separación entre lo seco y lo húmedo, ¿sí? Haciendo referencia al el agua dulce, también el agua salada, en el siguiente movimiento de la creación. En ese sentido es que va a ser representado el universo como lo tenemos aquí, incluso con ventanas o con puertas a través de las cuales va a salir el sol, va a salir la luna, va a salir las estrellas. Por ejemplo, en literatura apocalíptica de la época del Segundo Templo, es decir, a partir de la época persa, pero sobre todo en la época griega del 330 antes de la era común hasta el año 132, ustedes van a encontrar textos como el libro de las luminarias celestes de Enoch, que va a mostrar precisamente cómo del firmamento hay unas compuertas por donde sale y se oculta el sol, etcétera, ¿sí? Y debajo de la tierra van a encontrar lo que se va a llamar el Sheol. El Sheol no tiene una connotación moral, es decir, no es que si yo soy bueno o soy malo voy al Sheol, sino que independientemente del modo como la persona se comporte en vida, todos los muertos descienden al Sheol. Es el inframundo, el mundo inferior, que en la tradición latina se va a llamar infierno, ¿sí? Y allá va a ser el lugar de los muertos, de todos los muertos, hayan sido en vida buenos o malos. Cuando se dice que en el credo, por ejemplo, que Jesús descendió a los infiernos, lo que se está afirmando es que murió realmente, ¿sí? Es decir, que bajó al Sheol, que bajó al lugar de los muertos y no murió simplemente, no es una apariencia. Lo que sucede. Es decir, miren cómo desde aquí se empieza a construir esta imagen del mundo que rodea. ¿Cuál va a ser el lugar de la divinidad? Pues por encima de las aguas superiores, allá vamos a encontrar el lugar de la divinidad y por lo tanto si yo quiero comunicarme con la divinidad, pues puedo recurrir a algún elemento material que tenga la capacidad de elevarse hasta, hasta más allá del firmamento para enviarle a la divinidad aquello que quiero decirle. Por eso, una de las representaciones de la oración, como lo vamos a encontrar en la tradición bíblica, va a ser el humo del incienso, ¿sí? Esta capacidad, de este material que tiene la capacidad de elevarse. Vamos a encontrar así en algunas expresiones, suba hasta ti, Señor, mi oración como incienso en tu presencia. Entonces, mira cómo seguimos encontrando interrelaciones, cómo hay una influencia de una comprensión sobre otra. Mañana vamos a profundizar precisamente en los relatos míticos de lo que es el creciente fértil antiguo y vamos a mirar también cómo pudieron influir en estas tradiciones que encontramos también en el mundo de la Biblia. ¿Sí? En este momento dejo de compartir para precisamente para poder eh, establecer el diálogo entre todos. Muy buena exposición, buena introducción. Le damos las gracias por todo este mundo tan, a veces tan desconocido para tan cercano al texto bíblico, ¿verdad? Les vamos a pedir que pongan sus manos, por favor, virtuales y que sí sean, por favor, precisos, muy precisos, porque hay mucha gente. Tenemos como 287 personas y entre más rápido entre más concretos seamos y específicos, más gente participa. Alfonso, Alfonso, Voy, voy, ajá. Ok, me llama la atención de cómo cuando un relato es hermoso para nosotros, es hermoso para Israel y es hermoso en sus orígenes, aunque sea mucho más antiguo, como por ejemplo el relato de Atón. Entonces eso me llama mucho la atención. Lo segundo, me parece a mí que a veces algunas representaciones bíblicas, quizás más las del Apocalipsis, eso es imposible de traducir en un dibujo. O sea, parecía que es una descripción que es como para vaciarlo en la inteligencia artificial a ver qué sale. Y no sé si tiene que ver con la concepción de que lo que está por encima es irrepresentable o está más allá de lo que el hombre puede concebir. O sea, que no es un defecto, sino justamente algo intencionado. Gracias.
Alfonso, gracias por esto que nos compartes, porque aquí es importante, bueno, además de lo que tú decías del carácter estético que tiene un relato, una representación, lastimosamente no tenemos acceso a los textos desde las lenguas originales, porque incluso desde las lenguas originales vamos a captar no solo la lógica narrativa del relato, sino la estética de la sonoridad del relato. ¿Sí? De lo que es más difícil traducir es la lírica, por ejemplo, mañana lo vamos a ver en los poemas mitológicos, ¿sí? Las versiones que tenemos en castellano y en cualquier idioma pues mantienen la estructura narrativa, pero pierden la sonoridad, por ejemplo, de los relatos en hebreo, ¿sí? Entonces, por eso es importante el conocimiento de las lenguas. Eso desde el punto de vista estético. Ahora, lo segundo que tú comentas es que lo del mundo superior es irrepresentable, no necesariamente ocurre así. En el pensamiento del creciente fértil antiguo, y eso se debe a un principio, lo iba a profundizar el día de mañana, pero ya que surge la pregunta, lo comento hoy, y es un principio de la comprensión especular de la realidad. Cuando yo digo comprensión especular, especulo quiere decir espejo, ¿sí? Hace referencia a espejo. Y ese principio de comprensión especular de la realidad, que no solo se aplica a los pueblos del creciente fértil antiguo, sino incluso a nuestros propios pueblos originarios en la tradición latinoamericana, etcétera, y en general, lo que viene a plantear es que lo que sucede en este mundo se refleja o es reflejo de lo que sucede en el mundo de lo divino. ¿Sí? Ese es un principio especular. Lo que sucede aquí en este mundo, en este plano, llega a ser reflejo o se refleja en el mundo de lo divino. Me explico. Si en este mundo hay reyes, podemos imaginar que en el más allá hay reyes o hay un rey. Si en este mundo hay tribunales de justicia, voy a imaginar, a proyectar que en el más allá, llamémoslo cielo, mundo de lo divino, etcétera, también hay un tribunal donde debe haber un juez, ¿sí? Pero también debe haber un fiscal. En el mundo bíblico a ese fiscal se le va a llamar Satán, por ejemplo, ¿sí? Pero también debe haber un defensor y entonces se va a hablar del paracleto, del paráclito, ¿sí? Entonces hay realidades especulares. Miren ustedes, incluso en oraciones tan comunes como el Padre Nuestro, se va a llegar a afirmar eso, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como ésta se hace en el cielo. Es decir, se está suponiendo que la voluntad de Dios se realiza de manera perfecta en el cielo, se pide que así se realice en la tierra. En el caso particular del Apocalipsis, pues me salgo del Antiguo al Nuevo Testamento, lo que vamos a encontrar es precisamente eso. En el Apocalipsis se concibe que en el cielo hay un santuario, que allá hay una liturgia, que hay un rey que al mismo tiempo es una figura sacerdotal, que al mismo tiempo es una figura judicial, etcétera. Pero mira que todo esto es representado. Y esto de manera particular en lo que es el mundo semita y en la comprensión de la cultura del creciente fértil, a diferencia del mundo griego, que el mundo griego es profundamente abstracto, este mundo es muy concreto, desarrolla pensamiento concreto. Y en el pensamiento concreto, las realidades son representadas y representables porque siempre tienen un referente con el mundo que los rodea. ¿Sí? Entonces, esa idea de que una divinidad no se puede representar realmente la vamos a encontrar de manera tardía, por ejemplo, desde finales del siglo séptimo antes de Cristo, con lo que se va a llamar la reforma del rey Josías. Parece ser que antes de la reforma incluso el mismo Dios Yahvé era representado y así se han encontrado tablillas con representaciones del Dios Yahvé, ¿sí? Pero aquí la representación viene a ser un elemento fundamental. Gracias, Alfonso, por tu pregunta. Gracias. Antes de darle la palabra a Rosa, les recuerdo que todas las clases las vamos a poner en nuestro canal de YouTube del Instituto Bíblico Claretiano de las Américas. Félix, por favor, puedes ponerle el enlace. Ahí van a estar, nada más den tiempo para que se editen un poco y las podamos poner a disposición de todos ustedes. Le damos la palabra a Rosa Araoz. Buenas noches, muchas gracias. Excelente exposición, muy rica, muy hermosa y muchas gracias por permitirnos esta participación a IBICLA. Con respecto a la pregunta, eh, muchísimas tengo, pero me centro en el tema de la intertextualidad de los textos.
cómo las escrituras de textos antiguos, por ejemplo, los ejemplos citados en los Hechos de los Apóstoles, que implican una relectura en el tiempo que fue escrito los Hechos de los Apóstoles, que sería una reinterpretación con los ejemplos dados. Mi pregunta es, para las comunidades eclesiales de base actuales, en los momentos que estamos viviendo de crisis civilizatoria, de androceno y toda esta realidad de café, la relectura de Apocalipsis nos permite asumir el desafío de construir cielos nuevos y nuevos cielos y nuevas tierras. Esa es mi pregunta. Rosa, muchas gracias por compartirnos esta inquietud. Ciertamente, detrás de este ejercicio que se realiza de las reescrituras, que hace parte de lo que va a ser el modo rabínico de leer los textos, que nos vamos a encontrar con el término técnico, el Midrash. El Midrash es una relectura de los textos de la antigüedad a la luz de los acontecimientos presentes. Incluso en la comunidad de Qumran se produjo un género muy interesante que es el Pesher, que habla precisamente de la actualización de los textos. Pues el principio fundamental que está es que estos textos, en cuanto sagrados, no solo hablan del pasado, sino algo tienen que decir al mundo presente. En el caso de los escritos del Nuevo Testamento, el mundo presente es el siglo primero y se están releyendo a la luz del acontecimiento Jesús. Entonces, a la luz del acontecimiento Jesús, se quiere dar un sentido a ese mismo acontecimiento recurriendo a las escrituras que existen en ese momento. Tal vez el mejor ejemplo aquí no es simplemente el que yo les decía de Hechos de los Apóstoles. Miren ustedes el inicio de Mateo, del Evangelio según Mateo. Una y otra vez Mateo va a estar diciendo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta, y entonces cita lo dicho por el profeta. Está haciendo una relectura de la escritura, pero para dar un sentido al acontecimiento presente. Ahora, eso que hacen estos autores del Nuevo Testamento también viene a ser una inspiración para, tú acabas de decirlo, para las comunidades cristianas, para las comunidades de base de todos los tiempos, de cómo pueden leer la propia historia, las propias realidades históricas a la luz de la escritura, bajo el principio de que Dios no solo habla en el pasado, sino que sigue hablando hoy en día, y en medio de estas realidades que tú estás diciendo, que a veces son desesperanzadoras, pues está invitando a la transformación y al compromiso con esas realidades a la luz también de las escrituras y de la relectura que de las escrituras hacen las comunidades. Entonces, mira que es muy importante lo que acabas de decir porque muestra que no solamente la actualización terminó en el siglo primero, sino que es tarea de los cristianos, de los creyentes de todos los tiempos, seguir actualizando los textos para dar un sentido esperanzador en circunstancias, y eso es lo que va a hacer el Apocalipsis, en circunstancias donde pareciera que ya no tiene lugar la esperanza. Rosa, gracias, qué interesante es. Muy bien, miren, por ahí siguen preguntando, no vamos a mandar la exposición por WhatsApp, no nos pongan a trabajar, vayan al enlace que les dimos de YouTube y ahí va a estar colgado, dice la gente, ahí va a estar la exposición, la clase, las ponencias, les vamos a hacer un archivo para que estén todas en orden. Y sirve que se registran, nos ayudan mucho si se registran a nuestro canal, recibirán todas las notificaciones, todos los cursos que estamos ofreciendo. Maribel, te escuchamos, hermana. Gracias, buen día. Muchas gracias, doctor Casas. Las claves de comprensión, la conexión de arte pictórico al sistema alfabético abstracto que evocan un mundo social sobre las escrituras leídas, sobre los conceptos de la realidad mayor, sobre los signos y en concreto sobre los dibujos hallados y encontrados. Se podría decir entonces que el dibujo abstracto es la representación concreta para quien lo analiza, teniendo en cuenta que es una realidad sagrada con coexistencia de relación. Muchísimas gracias.
Gracias, Maribel. Pues me parece muy preciso lo que acabas de decir. Yo simplemente añadiría o precisaría no tanto el dibujo abstracto, sino que la escritura actual, que es una abstracción, tiene su origen en un proceso evolutivo donde el dibujo y la representación de lo real y de lo que de lo que rodea tanto a la persona como al pueblo y la cultura, pues están viendo y están experimentando, ¿sí? Lo que tenemos hoy en día ya es un proceso de abstracción en el cual implica un ejercicio de codificación. Algo que sería muy interesante al respecto es mirar cómo en el origen de nuestros sistemas de grafía, nuestros sistemas alfabéticos o alefáticos, incluso hablando del hebreo, etcétera, pues hay realidades concretas, incluso en los procesos de enseñanza de la escritura, sería muy interesante, ¿sí? Cómo de lo concreto pasamos a lo abstracto. Muy bien. Hermano Luis Méndez, de Perú. Luis, parece que no está Luis. Vamos a darle la palabra a Laura Bizarro. Hola, sí, yo te quería preguntar, Juan Alberto, si todo esto que exponés de la representación iconográfica y textual entre las culturas del Antiguo Oriente, entre Egipto y Mesopotamia, se lo puede actualizar con la idea que tiene Edward Sonja del tercer espacio para leer los textos antiguos y decodificarlos, ¿o no? ¿Me podrías, por favor, contextualizar porque conozco la idea de tercer espacio desde la antropología? No, no, ajá, Yo estuve trabajando con el escrito de Sonja y trabajé la idea del tercer espacio en la carta a los hebreos de Pablo. sí. ¿Se puede pasar esto también a los textos y ver cuál era el armado mental de esas sociedades o es muy complicado? Qué interesante esto. Bueno, dos puntos para responder a tu pregunta. Una, olvidé dar la bibliografía de la cual estoy tomando en la presentación. Aquí principalmente estoy retomando este libro que se llama La iconografía del Antiguo Oriente y el Antiguo Testamento de Otmar Kiel. Es de editorial Trota, donde ustedes pueden encontrar precisamente toda no solo las representaciones, sino el análisis representacional y su relación con los textos del Antiguo Testamento o de la Biblia hebrea. Ahora, desde la comprensión de tercer espacio, hay que tener en cuenta, insisto, desde lo que yo entiendo desde la antropología de tercer espacio, no es simplemente el espacio real, sino el espacio ideal que se representa como, sí, como una realidad alterna, especialmente cuando el mundo social presente puede estar experimentando algún tipo de represión, algún tipo de opresión. El tercer espacio viene a emerger como la capacidad de ensoñación y de utopía que tienen las comunidades buscando un modo alterno de ser. Por ejemplo, en los estudios de tercer espacio del Nuevo Testamento, el reino de Dios viene a ser una de estas comprensiones de Sí, tercer espacio. Entonces, pensaba en eso. aterrizándolo a tu pregunta, aquí en las representaciones iconográficas del creciente fértil, no solo encontramos tercer espacio en cuanto un ideal de algo que debería ser, sino en principio una representación de lo real como es en este momento. ¿Sí? Ah, Y lo que se va a buscar aquí es la permanencia y estabilidad de esa realidad concreta actual. Es decir, más que buscar un cambio, en principio, un cambio hacia una realidad ideal, lo que se quiere es representar la realidad tal cual como se concibe. Vamos con Andrea Sosa. Te escuchamos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. La verdad que es fascinante
y maravillosa la clase. Muchísimas gracias. Yo simplemente una pregunta quizás un poquito, mucho más concreta de las preguntas más interesantes que se han hecho. Habló de un término, monolatría, y otro término sinónimo, y si podría apenas hablar un poquito más de eso. Gracias. Bueno, sí, Andrea, estos términos han surgido precisamente cuando se hace el estudio de la historia religiosa de Israel, a partir también incluso de los descubrimientos arqueológicos, porque clásicamente se había pensado que lo que encontramos en la tradición bíblica todo el tiempo desde el inicio es una comprensión de monoteísmo. ¿Sí? Que desde el inicio Israel es monoteísta, o incluso desde una comprensión historicista clásica, que el monoteísmo nació con Abraham, sí, que es el primer monoteísta, etcétera. Pero desde la historia de la creencia religiosa de Israel, algo que se ha encontrado es que el monoteísmo es realmente más tardío, sí, que la comprensión de una única divinidad, y que sin la existencia de otros dioses, tal vez es muy difícil encontrarla en las tradiciones del Antiguo Testamento, y hasta la reforma de Josías, que es alrededor del siglo VII antes de Cristo, parece ser que incluso en Jerusalén había un culto a diferentes divinidades, y que incluso el mismo Dios Yahvé tenía su consorte que se llamaba Ashera, ¿sí? Y existían otras divinidades. Parte de esto ustedes lo van a encontrar en el libro segundo de los Reyes, es decir, lo encontramos en la Biblia misma, ¿sí? A partir de la reforma de Josías vamos a tener el paso de lo que se llamaría una comprensión de politeísmo, ¿sí? A una comprensión monolátrica, donde si bien no se va a negar la existencia de los demás dioses, Jerusalén y el pueblo va a poner de acuerdo el culto en torno a un único Dios y en torno a la ciudad de Jerusalén, que sería el Dios Yahvé, y en el templo de Jerusalén, sin que en principio se niegue la existencia de las demás divinidades. Eso es lo que se va a llamar la monolatría, ¿sí? El culto a una divinidad tutelar, que es coexistente con otros dioses de otras naciones. Eso es la monolatría. La palabra que es análoga es el enoteísmo. El enoteísmo hace referencia al culto a una divinidad más de clan o de familia, que era el modo como se quería representar la vivencia religiosa de las tribus, por ejemplo, o del mundo nómada antes del establecimiento sobre la tierra. Entonces se hablaba del Dios de Abraham, o el Dios de Isaac, o el Dios de Jacob, ¿sí? Donde hace referencia más que a un pueblo, a una tribu o una familia. Sí, eso era el enoteísmo. En algunos casos se usan de manera sinonímica, enoteísmo y monolatría, pero el término que más se está empleando hoy en día es monolatría. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Aquí, André. Tenemos a Adalberto. Sí, bueno, buenas noches, profesor. Hermosa la clase. Yo quería preguntarle, me gustó muchísimo ese paralelismo, esa comparación y la relectura que hay en el libro del Apocalipsis, que es un género, en relación a la diosa Isis, de los egipcios. ¿De dónde, digamos, vamos a ver si puedo hacer bien la pregunta, de dónde el autor del libro de Apocalipsis del Nuevo Testamento pudo haber sacado, digamos, ese paralelismo y hacer esa relectura tan bella y tan linda? O sea, ¿qué es lo que lo llevó, digamos, a contextualizarlo en el tiempo que se escribió? No sé si está bien hecha la pregunta. Buenísima la pregunta, pero la respuesta es no sabemos, no sabemos. Ahora, me explico. Algo interesante que ustedes van a encontrar en el Apocalipsis es que la clave de lectura del Apocalipsis en su mayor parte está en la Biblia hebrea, ¿sí? Las imágenes, la simbólica que encontramos en el Apocalipsis, toda ella está bebiendo de la Biblia hebrea. Si en algún momento encontramos dificultad para entender algún símbolo del Apocalipsis, tenemos que volver a hacer un curso de Antiguo Testamento. Sí, porque es que en el Antiguo Testamento ya está precisamente la referencia simbólica, o yo lo llamo la piedra roseta
de toda la simbólica del Apocalipsis. Algo que vamos a encontrar muy curioso en el capítulo 12 es que las imágenes que surgen en el capítulo 12 no están bebiendo directamente de tradición hebrea, de tradición de la Biblia hebrea, algunas sí, por ejemplo, la imagen de la mujer que está encinta, que grita con dolores de parto, que es una referencia Es, a la ciudad de Sión, ¿sí? Que es el pueblo mesiánico que espera el nacimiento del Mesías, que lo vamos a encontrar en Isaías, en Malaquías, etcétera. Pero esta imagen de que está vestida de sol con la luna bajo sus pies, mira que no es muy común en la tradición hebrea. Si acaso podría remitir a lo que en Jeremías se va a llamar la reina de los cielos, que es una reminiscencia a la diosa Ishtar en la tradición cananea, y que mira que aquí se está alimentando todo lo que es se bebe del creciente fértil, que Ishtar de alguna manera sería la cananización de la diosa Isis de Egipto. ¿Sí? Pero también va a ser un referente para el autor del Apocalipsis, Artemisa, la diosa Artemisa del mundo griego. No podemos perder de vista que según algunas hipótesis, el Apocalipsis está relacionado con el Asia Menor, particularmente con Éfeso. Y en Éfeso vamos a tener el templo de Artemisa. Entonces mira que aquí tenemos divinidades femeninas que de alguna manera están conectadas en el mundo griego, en el mundo cananeo, en el mundo egipcio, y desde aquí posiblemente vamos a encontrar esta influencia sobre esta imagen de Apocalipsis. Pero en últimas son hipótesis, como te digo, no sabemos directamente de dónde recibe la influencia, pero ahí se está bebiendo de toda esta tradición religiosa del mundo que rodea al autor. muchísimas gracias, profesor. Con Gracias. gusto. Tenemos a Mario Enrique. Gracias, Padre Manuel. Doctor Juan Alberto, muy buenas noches. Muchas gracias por esta clase tan magnífica. Eh, Doctor Juan Alberto, cuando hablamos de la iconografía de la Biblia, nos referimos a cómo a lo largo de la historia se ha representado visualmente los relatos, los personajes, los símbolos bíblicos, el arte, la pintura, la escultura e inclusive la arquitectura. Y podemos decir que los orígenes fueron en el siglo segundo, más o menos hasta el siglo cuarto. Pero pues por el judaísmo era prohibido las iconografías y representar a Dios, todo por Éxodo 24, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo lo representaron? ¿Cómo hicieron? O sea, ¿era prohibido, no era prohibido? Esa es la pregunta, doctor Juan Alberto. Mario, muy buena la pregunta que nos estás haciendo. Hay que hacer algunas aclaraciones al inicio. Cuando hablamos de iconografía, la que fue expuesta en la charla hace referencia a la iconografía del creciente fértil, es decir, de las culturas que están rodeando a Israel. ¿Sí? Vimos algunas representaciones, realmente la iconografía es muchísimo más amplia que lo que alcanzamos a ver. ¿Sí? Algunas representaciones del mundo mesopotámico, algunas del mundo egipcio, ¿sí? Algunas incluso las vamos a encontrar del mundo cananeo. En el mundo de lo que se va a llamar el pueblo de la Biblia, ya sea Judá o en el norte, no van a ser tan abundantes precisamente por lo que acabas de decir, porque en el mundo de la Biblia vamos a tener una postura que se va a llamar el aniconismo, y el aniconismo está bebiendo de este mandato que encontramos en Éxodo, según el cual nada de lo humano ni de lo divino puede ser representado, ¿sí? Ni siquiera Dios, ¿sí? También figuras humanas, etcétera, pueden ser representados. Posiblemente esta prohibición de la representación o el aniconismo esté bebiendo de la reforma de Josías, de la cual les he hecho referencia al siglo VII antes de Cristo, porque antes parece ser que incluso Dios mismo era representado. El mismo Dios Yahvé tenía representaciones y así lo vamos a encontrar en algunos hallazgos arqueológicos. ¿Sí? A partir de la reforma de Josías y sobre todo en el periodo del exilio y del posexilio, vamos a encontrar precisamente ese deseo de Israel de diferenciarse de las culturas que lo rodean, y uno de los criterios de diferenciación es que mientras que los pueblos del entorno representan a sus divinidades, nosotros no lo vamos a representar porque es un Dios tan trascendente, tan diferente de lo creado, que no puede ser pensado ni imaginado. Mira que aquí es
tan radical esto, que el problema no es simplemente una imagen hecha de pintura o de piedra o de yeso, etcétera, sino que el hecho mismo de tratar de entender o de hacerse una imagen de Dios ya es un ídolo que debe ser destruido. ¿Sí? En el momento en el que tú tengas una imagen de Dios, así sea una imagen mental, eso ya se convierte en un ídolo y tiene que ser destruido. Así va a ser de radical algunas de las posturas del aniconismo en la época del Segundo Templo. Ahora, algo muy interesante es que en algunas excavaciones arqueológicas de la época del Segundo Templo, particularmente desde el siglo II antes de la Era Común hasta el siglo III después de la Era Común, vamos a encontrar en algunas sinagogas, especialmente de la diáspora, es decir, fuera de la tierra de Israel, que sí hay representaciones, por ejemplo, del mundo agrario, hay representaciones de animales, incluso de signos zodiacales, que es muy interesante esto. Entonces, esta idea del aniconismo llega a ser muy relativa a partir de estos hallazgos arqueológicos. ¿Sí? Parece ser que fue muy radical en la tierra de Israel, pero en las sinagogas de la diáspora todavía hay un diálogo y una interacción, incluso a nivel de representaciones estéticas y de las divinidades, que no sigue la radicalidad del pueblo de la tierra. Muy bien. Gisela Vallejo. Gracias, profesor, estuvo muy bonita la clase. Una pregunta, ¿esto de los ángeles, de Satanás y de los demonios también influenciado por los pueblos vecinos o es algo que nació mismo del pueblo hebreo? Gisela, excelente, qué interesante tu pregunta. No tenía pensado abordarlo, pero ya que das pie para la pregunta, me parece muy, muy interesante la temática. La figura de los ángeles parece ser que tiende a ser una recuperación de esta idea de la asamblea celestial, de la asamblea divina, donde hay un grupo de divinidades en torno a una divinidad central y esas divinidades de alguna manera acompañan en esa perspectiva especular al trono o del rey, del Dios tutelar. Miren ustedes, por ejemplo, en el relato de Génesis, allá cuando Dios dice, hagamos al hombre, al ser humano, a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué está hablando en primera persona plural? Y entonces aquí no tiene nada que ver la Trinidad, que va a ser una interpretación cristiana posterior. Pues algunos llegan a decir, parece ser que es un resquicio de esa idea de la asamblea divina donde Dios habla con los dioses subordinados y de alguna manera en la tradición bíblica, como se va a imponer la idea de un único Dios, pues aquí se va a hablar de esos seres espirituales que acompañan a la divinidad como ángeles mismos. Sobre los ángeles vamos a encontrar especialmente la presencia o la mención de ellos a partir de textos del exilio y del posexilio. Y curiosamente aquí también va a entrar la figura de Satán. Parece ser que Satán es una imagen de origen persa, ¿sí? Es una figura, no es un nombre propio, sino un adjetivo de un personaje que trabaja en la corte del rey de Persa y la función de Satán es denunciar al que esté hablando mal del rey o de su gobierno, de su régimen. Entonces Satán puede ser cualquiera y nadie sabe quién es. Entonces uno se tiene que cuidar de lo que está diciendo porque en algún momento alguien es el Satán y lo puede denunciar a la persona. De hecho, de ahí viene la expresión que también encontramos en el Apocalipsis, el Satán como el acusador de nuestros hermanos. Esa es la expresión que encontramos en el Apocalipsis. Es la función principalmente de acusador, que responde a esa imagen especular. Claro, si aquí hay un tribunal donde hay un juez, donde hay un acusador, pues allá también debe haber un tribunal donde hay un juez y hay un acusador. Mira, por ejemplo, al inicio del libro de Job, en el capítulo 1, esa es la imagen que va a tener el Satán. Se va a presentar como uno de los hijos de Dios que va a hablarle a Dios sobre Job y va a tener esa función de acusarlo. ¿Sí? Entonces, y el lugar de Satán va a estar precisamente frente al trono de Dios, no en un lugar infernal o etcétera. Pero esto tiene su origen aquí. Ahora, hay que diferenciar estas imágenes de los ángeles, de lo que en la tradición de la Torah va a ser llamado el ángel del Señor. Parece ser que el ángel del Señor es el mismo Dios, que para mantener esta idea de trascendencia
pues se recurre a esta imagen del ángel del Señor como aquel que desciende a la tierra para establecer una relación y para dar un mensaje con el mundo de lo humano. Muy bien, así que ya saben dónde tiene el trono Satán. Hay muchos tronos por aquí, por allá, en toda América Latina. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Si no hay ninguna pregunta, ningún comentario, podemos dejar al profesor que se siga recuperando, que siga descansando. Muchas gracias, de verdad que fue una clase muy, muy, muy provechosa, nos puso todo en el contexto y espero que el día de mañana no se la pierdan por ningún momento. Recuerden que estas clases van a estar en nuestro canal de YouTube de Instituto Bíblico Claretiano de las Américas. La única manera que nos pueden ustedes ayudar es registrándose, por favor, registrándose para que vean cómo el ministerio de la palabra puede seguir dando vida. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana.